Imagínate vivir 11 años bajo ocupación enemiga mientras vecinos huyen, son asesinados o desaparecen. Los que permanecen envían a sus hijos a programas de rusificación y evitan hablar ucraniano por temor a arrestos y tortura. Ahora, para acceder a comida, educación, empleo y atención médica vital, es necesario aceptar el pasaporte y la ciudadanía rusa. Esta es la realidad para unos 3 millones de ciudadanos ucranianos que ahora viven tras las líneas enemigas en la asediada región del Donbass, en el este de Ucrania. Zona afectada por bombas, minas y asesinatos extrajudiciales desde la anexión de Crimea por Rusia. Si las negociaciones siguen igual, esto podría ser realidad para cientos de miles más. Aunque el conflicto armado existe en la región desde 2014, desde la invasión a gran escala de Ucrania, el conflicto se ha intensificado en esta región industrial. Con la última ronda de conversaciones de alto el fuego llegando a un punto muerto, ha quedado claro que lo que más quiere Putin es exactamente lo que Ucrania menos puede ceder: el Donbass. Según se informa, la propuesta de alto el fuego ofrecida por los representantes rusos requeriría que Ucrania cediera el control tanto de los territorios ocupados por Rusia como de las áreas restantes del Donbass. El ejército ucraniano aún las mantiene, pero el presidente Volodymyr Zelensky ha dicho rotundamente que no. Con la presión de diplomáticos estadounidenses para un alto el fuego, Ucrania podría tener que considerar lo antes impensable. Las conversaciones de paz iniciadas en Abu Dhabi en enero y retomadas en febrero resultaron en gran medida inconclusas. Aunque los detalles específicos de las diversas propuestas discutidas no se han hecho públicos, esto es lo que sí sabemos. Estados Unidos, mediador en las conversaciones, presiona a Kiev para que acepte los términos y detenga los combates. La administración actual ha sido inconsistente en su compromiso de proporcionar más ayuda a Ucrania durante el último año, a veces incautando barcos que Rusia utiliza en su flota oculta de petroleros y en otras ocasiones deteniendo la ayuda por completo, mientras que Estados Unidos ya no apoya directamente a Ucrania con ayuda militar. Kiev depende de la inteligencia de Estados Unidos y preocupa que Washington prohíba a Europa enviar armas estadounidenses si Kiev no coopera. Estados Unidos propuso un acuerdo para crear una zona económica especial desmilitarizada en la parte de Donetsk controlada por Ucrania. Este tramo de 40 kilómetros en disputa sería gobernado por Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Ambos bandos deberían retirar sus tropas y mantenerlas fuera. Zelensky está de acuerdo, pero Rusia no acepta la idea. Funcionarios rusos propusieron el plan llamado Fórmula Anchorage, una propuesta que, según ellos, fue pactada por Vladimir Putin y Donald Trump en su reunión en Alaska el año pasado. La Casa Blanca, por su parte, afirma no tener conocimiento de nada con ese nombre. Esta negación, combinada con la total incompatibilidad del plan con los intereses de Ucrania, indica que la llamada Fórmula Anchorage busca mostrar a Rusia dispuesta a negociar y presentar a Ucrania como el obstáculo para la paz. La propuesta rusa es así. Rusia pide que las fuerzas ucranianas se retiren totalmente del Donbass, más allá de las fronteras de Donetsk y Lugansk, para acabar con los combates. Las fuerzas rusas ocupan casi todo Luhansk Oblast, pero solo controlan el 75% de Donetsk. Durante un alto al fuego, las líneas del frente quedarían oficialmente congeladas, tal vez, pero no es difícil imaginar que si las fuerzas ucranianas se retiran, las fuerzas rusas llenarán ese vacío con gusto, haya o no haya alto al fuego. Lo que eso significa es que este plan, en efecto, simplemente entrega el territorio restante y todas sus fortificaciones a Rusia. Para la mayoría de los ucranianos, este plan es tan atractivo como un baile erótico de Sergei Lavrov. Las encuestas de opinión siguen mostrando que la mayoría del público ucraniano todavía está en contra de un acuerdo que cedería territorio para terminar la guerra. Para Kiev y la mayoría del mundo, las anexiones rusas siguen siendo ilegales para Ucrania. Aceptar el plan de Rusia implicaría perder las líneas fortificadas y premiar la agresión de Putin, sin garantía de que el resto del país siga a salvo. Para que estas pérdidas valgan la pena, Zelensky ha dicho que está dispuesto a discutir la retirada mutua, pero no a rendirse. Donetsk y Lugansk sin garantías de seguridad confiables. Y como el Kremlin sigue insistiendo, la única resolución que aceptará es la incorporación de Donetsk y Lugansk a Rusia. Bueno, parece que estamos en un punto muerto, ¿no es así? Y si vemos la historia entre Putin y Ucrania, parece que la cautela de Zelensky no está fuera de lugar. Ahora, Ucrania no tiene ninguna razón para pensar que, cediendo a las demandas de Rusia sobre Donbass, se evitaría un conflicto futuro. De hecho, prácticamente todo indica que ahora está ocurriendo exactamente lo contrario.
En caso de que tu clase de historia no haya cubierto las complejidades de la diplomacia postsoviética, te daré un resumen muy rápido de por qué es así. Rusia violó el Memorándum de Budapest de 1994 al invadir Crimea en 2014 acuerdo que prohibía amenazar o usar fuerza militar contra Ucrania, Bielorrusia o Kazajistán. A cambio de que estos países renunciaran a sus armas nucleares, en un intento de poner fin a las hostilidades tras la anexión de Crimea, Rusia y Ucrania firmaron el primer acuerdo de Minsk. Y nota que dijimos primer acuerdo, porque apenas poco más de 4 meses después, Rusia también violó ese acuerdo de alto el fuego, enviando otra oleada de soldados para continuar la lucha. En enero de 2015, tras una gran derrota en febrero, Ucrania tuvo que firmar Minsk II en malos términos. Rusia violó el Memorándum de Budapest y los acuerdos de Minsk al invadir Ucrania en 2022. No es un historial brillante, así que sí. Zelensky y el pueblo ucraniano en general no han recibido ninguna razón para creer que el Kremlin respetaría un acuerdo de alto el fuego por ningún periodo de tiempo. Y, como mencionamos antes, una llamada zona económica especial desmilitarizada, con las fuerzas rusas cerca, tropas ucranianas a kilómetros y territorio ocupado junto a ellos. Eso parece mucho a una invasión que solo está esperando a suceder. Para Ucrania, cualquier retiro de Donetsk y Lugansk debe ir ligado a un acuerdo de seguridad infalible. Cualquier otra opción sería una locura, dada la importancia estratégica de la franja en Donetsk que Rusia no ha podido reclamar. Esta zona está tan fortificada que ha resistido al ejército ruso por más de una década sin ceder. A estas alturas, ambos bandos se han atrincherado profundamente a lo largo de las líneas del frente, cada uno comprometiendo miles y miles de tropas y cantidades extraordinarias de recursos. Aunque Rusia ha usado mucha mano de obra, no ha logrado avances importantes desde los primeros meses de la guerra. Sus fuerzas solo han ganado decenas de kilómetros cuadrados al mes, perdiendo decenas de miles de vidas rusas. Para frenar el avance ruso, Ucrania invirtió mucho en el Cinturón de la Fortaleza, una serie de fortificaciones de 50 kilómetros en el Oblast de Donetsk, entre Sloviansk, Kramatorsk, Karsky y Kivka. Esta franja fuertemente militarizada de vías férreas y carreteras cuenta con líneas de reservorios, profundas zanjas antitanque, terraplenes defensivos y una gran cantidad de minas terrestres. Y asegura el envío de suministros al frente. Hasta ahora, Rusia no ha logrado romper estas defensas, lo que significa que el avance de sus tropas terrestres más adentro de Ucrania y hacia otros objetivos estratégicos importantes, como el río Dnieper, se ha detenido. Las defensas del Cinturón de la Fortaleza son clave para que Ucrania controle la región. Perderlas ante Rusia sería una grave amenaza. Verás, el Cinturón de la Fortaleza es tan efectivo que, para bien o para mal, se han construido muy pocas líneas defensivas adicionales detrás de él. Kirill Martynov, editor en jefe del periódico ruso exiliado Novaya Gazeta Europa, comentó esto en una entrevista reciente. Putin lleva 11 años intentando conquistar Donetsk, entregando zonas fortificadas que seguían bajo control ucraniano. Es, de hecho, un camino hacia Yarkov y Dnipro, y hacia una nueva guerra donde Putin tendría más facilidad para ganar. Fin de la cita. Un informe de 2023 del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales lo explicó así. Los espacios abiertos y planos fuera del cinturón de fortalezas favorecen la ofensiva por su visibilidad y falta de obstáculos. Eso dificultaría que una fuerza invasora flanqueara al ejército defensor. El cinturón de fortalezas usa las montañas para defenderse, mientras que las llanuras de las estepas carecen de defensas naturales. Permitir que Rusia avance hasta la frontera de Donetsk en un alto el fuego exigiría que Ucrania construya defensas rápidamente en campos abiertos. Incluso ignorando las dificultades geográficas, Ucrania no puede reconstruir un cinturón similar de fortalezas más al oeste. El cinturón es fruto de casi 12 años de trabajo y recursos, y se colocó estratégicamente para aprovechar la geografía local. Si necesitas una analogía sencilla, una Ucrania sin el cinturón de fortalezas es como un castillo medieval sin el foso, el puente levadizo o, de hecho, sin fortificaciones de ningún tipo. En cualquier guerra futura, el enemigo podría, más o menos, simplemente entrar sin problemas. Gabriele Landsbergis, exministro de Exteriores de Lituania, comparó la entrega del cinturón de fortalezas con el Acuerdo de Múnich de 1938. Eso obligó a Checoslovaquia a ceder los Sudetes, una zona montañosa fortificada. Eso sería clave para frenar ofensivas alemanas. Los Sudetes fueron cedidos a los nazis por Gran Bretaña y Francia.
Quienes afirmaban que apaciguar a Hitler ahora significaría que no tendría razón para atacar a Checoslovaquia más adelante y que eso funcionaría perfectamente. No, no funcionó. Si desconoces la historia del siglo XX, eso no ocurrió. Landsbergis dice que Estados Unidos repite voluntariamente errores históricos. Cito: ¿qué pasaría si al acordar el alto al fuego Putin toma Donbass y pide Kharkov? ¿Occidente cambiaría su postura? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde le diríamos a Landsbergis ni un paso más? Rendirse hasta este punto con la esperanza de lograr la paz parece casi seguro que sentará las bases para una invasión mucho peor en un futuro cercano. Los funcionarios ucranianos en el gobierno y el ejército creen que al final lucharán en 3 guerras con Rusia. La primera fue en 2014. El momento actual es la Segunda Guerra y la tercera llegará después del eventual alto al fuego. Una vez Putin tuvo tiempo de reconstruir su ejército y Ucrania busca iniciar la próxima guerra con la mayor ventaja posible. Aunque Ucrania retire sus tropas, varias naciones europeas planean enviar soldados a Ucrania tras un acuerdo de alto al fuego. La coalición de los dispuestos, formada por más de 30 países de Europa y el mundo, presentó en enero planes para respaldar la independencia de Ucrania tras un alto al fuego. Este es el esquema básico de la participación en un mecanismo liderado por Estados Unidos para monitorear y verificar el alto al fuego. Apoyo a largo plazo para el ejército ucraniano que incluye ayuda financiera, así como armamento. Despliegue de un cuerpo multinacional para ayudar en la reconstrucción, el entrenamiento y la vigilancia de las fronteras. Y, lo más importante, compromisos vinculantes para apoyar a Ucrania si Rusia la ataca de nuevo y restaurar la paz. Esta última parte fue especialmente bien recibida por Zelensky, quien ha dicho que está listo y dispuesto a firmar un acuerdo de seguridad en estos términos. El Kremlin sostiene que esto es inaceptable, pues podría motivar a Ucrania a organizar un ataque de falsa bandera para que la OTAN invada Rusia. Por esta retórica, muchos en Ucrania dudan que Rusia cumpla un alto el fuego, dijo Alexander Kara, jefe del Centro de Estrategias de Defensa en Kiev. La propuesta solo es una garantía, no una seguridad, y busca, cito, endulzar la amarga píldora de las concesiones territoriales. Tras el silencio público y la oposición privada del gobierno de Joe Biden a su intento de unirse a la OTAN, al principio de la guerra, Ucrania se vio obligada a buscar otras posibilidades para salvaguardar sus fronteras. Eso fue bajo Biden, quien aún quería sancionar a Rusia y dar ayuda militar a Ucrania. Ahora, bajo el liderazgo de Donald Trump, Estados Unidos ha reducido la ayuda en aspectos como el intercambio de inteligencia y permitir que Europa compre armas estadounidenses para Kiev. Los constantes cambios de actitud de Trump preocupan a funcionarios en Kiev y Bruselas, pues temen que Estados Unidos no sea un socio confiable en defensa continental. Incluso fuera de Ucrania, Rusia ha violado todos los tratados firmados con Ucrania, incluso los que ofrecían garantías de seguridad. Significa que no hay ninguna ilusión entre los ucranianos de que cualquier paz que favorezca a Rusia vaya a durar. Más bien, la guerra volverá a estallar tan pronto como el Kremlin decida que las condiciones son adecuadas para Ucrania. Todo se resume en elegir, seguir la guerra o permitir que Rusia decida cuándo y dónde intentarlo de nuevo. Ahora, seamos honestos, Putin no parece que vaya a renunciar jamás a sus planes de conquistar Ucrania. En un discurso de febrero de 2022, poco antes de la invasión a gran escala, Putin aseguró que Ucrania era parte inalienable de la historia y cultura rusa y cuestionó varias veces su derecho a existir como país independiente. Durante años ha insistido que su herencia y lengua compartidas hacen innecesario e ilógico existir por separado, que los ucranianos están siendo oprimidos, engañados e incluso sometidos a un genocidio por su propio gobierno y que Ucrania es en general un estado fallido. Aunque podrías pensar que 4 años de guerra, en los que Moscú liberó ciudades rusoparlantes como Mariupol, destruyéndolas y causando miles de muertes civiles, habría hecho que Putin se mostrara, pero todo indica que intensificó sus esfuerzos en junio de 2025. Putin recibió un entusiasta aplauso al afirmar en un discurso: «He dicho muchas veces que considero al pueblo ruso y al ucraniano como una sola nación. En este sentido, Ucrania es nuestra». Más de 20 años hablando del tema demuestran que Ucrania es una obsesión. Desde Ucrania, él nunca cederá. La charla de hermandad e historia compartida solo encubre una guerra imperial. La ley ucraniana prohíbe ceder territorio que no esté ocupado por la fuerza militar.
Aceptar estas demandas de alto el fuego invalidaría la soberanía de Ucrania, debilitaría su esfuerzo bélico y fortalecería las reclamaciones ilegales de Putin sobre territorio ucraniano, además de dejar a los ciudadanos ucranianos bajo el control ruso. Entre 2.5 y 3 millones de ucranianos siguen viviendo en Donbass, intentando continuar sus vidas pese al zumbido de drones y disparos lejanos. Organizaciones internacionales han documentado violaciones de derechos humanos por fuerzas rusas en Ucrania, como tortura, arrestos ilegales, deportaciones y violencia sexual. Quizás recuerdes la masacre de Bucha, que fue noticia en 2022 tras la recuperación de la ciudad. Pero no es la única ciudad donde civiles han sido asesinados en masa por fuerzas rusas. Ucrania abandonaría a sus ciudadanos si renunciara a recuperar la región y entregar a Donetsk al control ruso. En última instancia, todo esto es la razón por la que Ucrania ha sido tan resistente a los llamados para rendir este territorio. Para ellos, solo garantizaría otro Bujará. En una entrevista reciente con France 2 News, cuando le preguntaron sobre la demanda de Rusia de que Ucrania se retire, Zelensky dijo, cito, Rusia quiere que dejemos todo el Donbass. ¿Por qué? Porque conquistar el este de Ucrania les costará 800,000 cadáveres de sus soldados. Les tomará al menos 2 años y avanzarán muy lento. Creo que no resistirán tanto. Fin de la cita. Sin importar las vidas que cobre la guerra, el mensaje de Zelensky es claro. A Rusia le ha salido muy caro el suelo ucraniano. Y así será hasta que uno de los dos no pueda luchar, salvo que haya un acuerdo. Pero aceptar la soberanía de Ucrania y retirarse no es opción para Putin, quien no suele admitir errores. El Kremlin ya ha declarado la propiedad de la región. El acuerdo de alto el fuego propuesto le otorgaría a Putin un avance enorme que sus ejércitos hasta ahora no han logrado conseguir. Pide a Ucrania confiar en un sistema de garantías que ya le falló varias veces. Por lo tanto, probablemente no deberíamos sorprendernos si Kiev rechaza esto, incluso bajo una inmensa presión de Estados Unidos. Perder el apoyo de Washington dejaría a Ucrania en una posición difícil. Rendir el Donbass y la mesa de negociaciones la condenaría al desastre. Gracias por vernos.